mi compañero Damián Berseñasi, el doctor Damián Berseñasi, vamos a ponerle el título que corresponde. Hoy hemos llenado el estudio con invitados, con gente que está dedicada a la investigación, que bueno, Damián, vos podés presentarlo mejor que yo, los tenés tan de cerca. Así es, Amado. Bueno, buenas noches. Y hoy continuando con este espacio en el que difundimos también lo que se hace desde la Facultad de Ciencias Médicas para ir aportando a la construcción de salud y de mejor calidad de vida de la sociedad, hemos invitado, y les agradecemos que hayan aceptado la invitación a venir al estudio, a algunos de los investigadores que tiene nuestra facultad y que construyen y producen un conocimiento científico que después permite trabajar en pos de la salud. Así que están en principio la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la facultad, la doctora Alicia Spadoni, el doctor Ricardo Morvidoni, igual que la doctora Gabriela Sensevi, la fonobióloga Viviana Casaprima, miembros todos del equipo de investigación que tiene la facultad y que no pocos estímulos hacen a quienes creemos que vale la pena seguir desde la universidad pública construyendo conocimientos. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por invitarnos, es un honor. Bueno, un poco la idea, si quieren, Ricardo. No, solamente decir buenas noches. Allá están también, bueno, Viviana y Alicia y, perdón, Gabriela. Sí. Bueno, también quiero saludarlos y agradecer a los dos médicos que nos han invitado para poderles contar nuestro trabajo cotidiano en la facultad. Bueno, igualmente buenas noches y gracias también por la invitación. Bueno, en principio la idea era que pudieran contar, y para que la gente que nos está escuchando también pueda saber qué es lo que se hace en materia de ciencia, tecnología e innovación en la Facultad de Ciencias Médicas, que no es poco, aunque a veces no se conoce mucho en la sociedad o en la calle. Y bueno, un poco la idea del programa de hoy era, Alicia, no sé si querés empezar a contar un poco cuál es el marco desde donde se está construyendo y fortaleciendo este espacio de investigación en la facultad. Dale, gracias, buena idea. Sí, un poco estaría bueno ponernos en contextos, es decir, estamos en una universidad pública, es una facultad gratuita, digamos, de mucho prestigio. Se lo viene ganando desde mucho. El año pasado cumplió los 90 años de existencia, o sea que eso de alguna manera institucionalmente tiene sus ventajas, ¿verdad? Lo importante también es pensar que la investigación ha cambiado también y tiene nuevos paradigmas, nuevas formas de ver, de posicionarse, de estar, y un poco lo que hoy intentamos reunir acá justamente es esa interrelación, es esto, una suerte de equipo interdisciplinario donde distintas miradas aportan hacia un mismo sentido o un mismo fenómeno, una misma situación, si de pronto quisiéramos estar hablando, ¿no es cierto? Hay muchas cosas a la hora de hablar de investigación, pero creo que hay un dato o una palabra que has dicho, Damián, que es interesante, la construcción. Yo creo que eso es un rescate y es una necesidad de ponernos en esa posición. Construir. Antes un poco la idea era todo estaba dado, solo había que buscarlo, tomarlo y vamos para adelante. Y bueno, esa era una conclusión y una verdad casi absoluta. Hoy no. Hoy está claro que las verdades son provisionales, los resultados están en el momento y son cambiantes, hay variables en juego, o sea, hay una serie de elementos que a la hora de hablar de investigación es importante tenerlo en cuenta. Tal vez el investigador produce y un poco la idea a lo mejor imaginaria o compartida, o podríamos decir como representantes sociales, podría ser esto de el que está encerrado, ¿sí? El investigador es aquel que está encerrado en un lugarcito, que está aislado, que trabaja solo. Pues no, las investigaciones son de equipos, las investigaciones son abiertas, las investigaciones son para compartir con el otro, y fundamentalmente en nuestra área salud es donde más que nada tenemos que dialogar permanentemente con la comunidad.
vamos a intentar contar algunas cuestiones y hacer este diálogo. Y, o sea, agregando a lo que dice Alicia, yo quisiera contarles a la audiencia que nosotros, por ejemplo, algunos somos docentes de las escuelas de la facultad y formamos, pero también tenemos que investigar, o sea, porque un poco la misión que tiene la facultad es formar conocimiento, construir conocimiento, y ese conocimiento actualizado, como vos decías, Alicia, que responde a las necesidades de la comunidad, se tiene que transmitir al estudiante. Y también tenemos investigadores, acá el caso de Ricardo, que es un investigador, ¿no es cierto?, que está en el, como decías vos, ahí en la habitacioncita solito, no, está en equipo trabajando, pero también como misión tiene, si bien es un investigador exclusivo casi del SIUR, bueno, después el que lo explique mejor, digamos, tiene un porcentaje de formación de grado y de posgrado, distinto a lo mejor a Viviana, a Damián y a mí, que nosotros quizás el fuerte, la mayor cantidad de tiempo la dedicamos a la docencia, pero también tenemos que hacer investigación para construir conocimiento para nuestros estudiantes. Bueno, ahora me toca a mí, después de las dos señoras. Habló una docente que hace investigación y en teoría yo tendría que explicar cómo, siendo investigador, tengo que usar los recursos de investigación, generar nueva información y transmitirla para que pueda a su vez ser enseñada nuevamente. Estaba pensando al venir a la reunión que cuando uno va a un hospital, perdón, como paciente uno va a un hospital, busca una determinada respuesta de un médico y quizás sería bueno preguntarle qué opina de lo que se hace en la Facultad de Ciencias Médicas. No es solamente generar profesionales enseñándoles, sino que también se realizan un montón de actividades de investigación y esa investigación genera nuevos conocimientos que a su vez son volcados nuevamente para los sectores de docencia para poder ser transmitidos de nuevo. Coincido en que, a pesar de que soy uno más de los varios investigadores de la facultad, no solo del SIUR, que es el Consejo de Investigaciones de la Universidad, sino también otros que hay de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de aprender a transmitir el conocimiento que podamos generar para que a su vez, a través de otros docentes, pueda ser compartido por los estudiantes. O sea, vamos formando siempre oleadas o camadas de estudiantes superando el conocimiento de los anteriores, y esa es una actividad de la facultad que quizás la gente, el oyente, no la tenga tan presente. Sí, quería retomar un poquito lo que había hablado Gabriela, con esto de, bueno, a partir de la investigación, construir el conocimiento. Esto se vuelca en los alumnos, porque en general lo que se investiga forma parte de la currícula, así que los resultados de estas investigaciones son analizados, reflexionados, y a partir de esto se generan acciones hacia la comunidad, que eso es lo importante. Entonces, digamos que acá estamos hablando de tres aristas del proceso de educación que son muy importantes, que es la docencia, la investigación y la extensión. Es decir, buscar las formas de accionar en la comunidad para mejorar en definitiva la calidad de vida de los sujetos. Así es, y también es interesante que cuando uno, como decía Alicia en la introducción, piensa en investigación y generalmente lo asocia al laboratorio, al investigador de las películas, ¿no? Pero cuando uno entra a la facultad y se da cuenta que la investigación en realidad nace cuando uno es muy chiquito y empieza a preguntar por qué, y empieza a querer saber de qué se trata el mundo. Es interesante que nosotros en la facultad, y en una facultad como la nuestra, como la de Ciencias Médicas, estimulemos al estudiante y estimulemos al docente a seguir preguntándose por qué. En una carrera vinculada a la salud, como puede ser la enfermería, la fonobiología o la medicina, que son las tres carreras de grado que hoy tiene nuestra facultad,
estimular en quienes están aprendiendo a preguntarse, a querer saber, a querer indagar acerca de qué es lo que está ocurriendo, vaya si no es una tarea docente, ¿no? Entonces, por eso la presencia, Amado, esta noche de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad, con estos tres renombrados investigadores de nuestra casa, que además nos enseñan y nos acompañan todos los días en el quehacer de la facultad para seguir avanzando, ¿no? 2 segundos, la tanda publicitaria y continuamos. Bueno, habíamos quedado en esto de ir charlando respecto a lo que se hace en investigación, en construcción de conocimiento científico y en innovaciones dentro de la facultad. Estábamos charlando con los equipos o miembros del equipo de investigadores que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, que coordina la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la doctora Alicia Spadoni. Alicia, bueno, veníamos viendo un poco cuál es la idea de la investigación en la Facultad de Ciencias Médicas. Contanos un poco más de esto. Buenísimo. Yo lo que quería a lo mejor plantear para que quede de alguna manera trabajado, ¿no? Es decir, cuál es la forma que nosotros tenemos en la facultad para investigar. Digamos, me interesaría partir, digamos, de un hito que es a partir de esta nueva gestión, en donde estamos intentando, digamos, replantear la facultad, replantear el vínculo de la salud con la comunidad, replantear estar al servicio de la salud. Entonces, de alguna manera con la comunidad necesitamos generar diálogos que estamos descubriendo de qué manera dialogar. Eso también es importante. Otra de las cuestiones importantes también es las distintas especialidades que intervienen en la Facultad de Ciencias Médicas. Acá somos 3 que de alguna manera están representando las diferentes escuelas, como vos decías, Damián, muy bien. Entonces, generalmente uno piensa que la Facultad de Ciencias Médicas es medicina exclusivamente. Sin embargo, medicina tiene acotados sus temáticas y con los aportes de las otras disciplinas. Y hoy ya no podemos pensar en un sujeto aislado, único, sino un sujeto en relación. A la hora de hablar del sujeto en relación, ese sujeto persona, es el que derivaría, o como decíamos, el paciente. Y el estudiante de alguna manera tiene que apropiarse de ese concepto y ponerlo en práctica. Entonces, desde las investigaciones intentamos generar y producir conocimiento, y desde ese conocimiento, digamos, esto de transformarlo y vincularlo con las áreas académicas y de extensión. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando empezamos una investigación? Por lo general se presenta la idea, la duda, el proyecto. Tiene una estructura más o menos estable o establecida de antemano, donde se genera la temática, el equipo de investigación, las estrategias metodológicas, los recursos, en fin, es decir, desde qué lugar voy a investigar, cuáles van a ser las variables en juego, los objetivos, las finalidades, los impactos. Bueno, se presenta este proyecto, pero en nuestra facultad ese proyecto no solamente es revisado por expertos temáticos, sino que tenemos 2 comités que funcionan para trabajar y analizar y viabilizar estos proyectos, como por ejemplo el comité de bioética, que es el primero que se va a expedir acerca de digamos, del punto de vista positivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético. Y luego, pasada esa mirada, vamos al comité de bioseguridad, que es el otro que también tiene una mirada calificada acerca de, digamos, de la salud, por así decirlo, de ese proyecto. Fíjense en cómo, de alguna manera, no es el proyecto directamente, se me ocurrió y lo hago, sino que hay todo un trabajo y una estructura metodológica a la hora de ponerlo en práctica. Una cosita más y seguimos a lo mejor con esta historia, ¿no es cierto?
los proyectos de investigación no solamente tienen diferentes áreas del conocimiento y hacen interrelación, sino que se convoca a los estudiantes a trabajar también, y es una forma de practicar, ¿sí?, la investigación y formarse en investigación. Y se une un poco lo que vos decías, Gabriela, o sea, pensar el constitutivo del docente universitario, del profesional universitario, que en sí mismo lleva la investigación. O sea, la investigación tiene que ser una parte del profesionalismo y no tomarla como algo colgado que en cualquier momento se abrocha y seguimos. No, es parte, ¿no? Es parte. Y en ese ser parte, sería interesante que la audiencia supiera un poco algunas de las temáticas que, por ejemplo, se están investigando en la facultad, están siendo parte de esta generación de preguntas y de búsqueda de respuestas o de verdades que nunca son finales y que siempre habilitan otras preguntas. Me parece que sería interesante que pudiéramos comentar también en qué aspectos, en qué áreas, en qué temas se está investigando y se están generando estos conocimientos nuevos en nuestra facultad. No sé, Viviana. Bueno, les puedo contar de la Escuela de Fonoaudiología, que es a la escuela donde yo pertenezco. Hay diferentes proyectos relacionados con las áreas que son de interés a la fonoaudiología, como son la voz, el habla, el aprendizaje, el lenguaje y la audición. Por ejemplo, relacionado con la audición, estamos trabajando desde hace algunos años con una temática que parece que es muy interesante y de mucha actualidad, como son el ruido y los jóvenes. Se realizó una investigación en donde se evaluaba la audición de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes universitarios. Y también se aplicaba una encuesta en relación a los hábitos que ellos tenían, a los hábitos auditivos. Bueno, los resultados que obtuvimos nos sorprendieron un poco. Diferentes estudios auditivos evidenciaban un deterioro de la audición, que no era acorde, por supuesto, a la edad. Eran chicos que todavía no habían ingresado a lo laboral siquiera. Es decir, por ahí eran resultados que años anteriores eran compatibles con gente de más de 40 años o cerca de los 50. Y lo otro que preocupaba eran los hábitos auditivos, es decir, por ejemplo, el escuchar auriculares, la música con auriculares por mucho tiempo y ya a muy alto volumen. Entonces, bueno, esto se retrabajó, estos resultados con los alumnos, y a partir de allí, bueno, a ver de qué manera íbamos a accionar hacia la comunidad. Así que a partir, trabajando con los estudiantes, se elaboraron, campañas de educación para tratar de modificar estos hábitos auditivos. Así que se realizan charlas en algunas escuelas y colegios, se participan en algunas actividades donde participan estudiantes con folletería que los mismos estudiantes de fono elaboran. Por eso decía que era una manera de integrar la docencia, la investigación y la extensión, ¿no? Y dando algunas pautas, ¿no? Por supuesto no le vamos a hablar de que, bueno, dejen de escuchar música, porque eso no tiene sentido, pero sí, a ver, una manera correcta de hacerlo, Un claro ejemplo de cómo, cuando la investigación está al servicio de las necesidades de salud de la gente, no se queda en un proyecto o en un trabajo de papeles, sino que vuelve a la comunidad, que entre otras cosas financia con sus impuestos la universidad pública, ¿no? Esa es la idea. Nosotros, o sea, también en enfermería hicimos una experiencia de trabajo interdisciplinario con fonoaudiología. Investigábamos, incluso se constituyó una línea de investigación tanto en fonoaudiología como enfermería para los estudiantes, o sea, un poco lo que decía Viviana, cómo eso retroalimenta a la docencia. Y el tema de investigación era la intervención de las ondas orogástricas en los prematuros, o sea, que es el método para alimentarse, en la futura formación del habla.
Pero resulta que en ese proceso, ¿por qué había enfermeras? Porque bueno, justamente con los neonatos la alimentación la realiza la enfermera. Descubrimos quehaceres de enfermería, intervenciones de enfermería que afectaban la comunicación de los padres con el neonato. Y bueno, y eso nos permitió trabajar sobre protocolos de cuidado, identificar, problemáticas en el cuidado, que como decía Viviana, eso, la investigación hizo que se volviera a la comunidad el conocimiento, ese conocimiento no quedara archivado como un proyecto, sino que volviera a la comunidad. Y bueno, y todavía queda pendiente que esa temática, ¿no es cierto?, quede como una especialidad de formación para enfermeros y fonoaudiólogos. Bueno, ya están las noticias de las 22 y luego continuamos. Y bueno, continuamos en Medicina a la Carta en esta noche de martes, que nos permite también hablar de lo que estamos aprendiendo y construyendo como saberes desde la universidad pública, en este caso la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, ya Viviana y Gabriela nos habían contado un poco algunos de sus andares por esto de la construcción del conocimiento y la investigación. Sería interesante, Ricardo, que puedas también contarnos qué otras cosas también ocurren y se están estudiando e investigando en nuestra facultad. Bien, a diferencia de mis compañeras que se presentaron como docentes haciendo investigación, supongo que me toca un poco plantarme en el lugar de investigador que hace docencia. Y al respecto es interesante desde mi punto de vista aclarar que todos los investigadores somos curiosos desde chiquitos, que se asoman a la vida a través de distintas ventanas mediante distintos accesos con herramientas para diferentes disciplinas, sea biología, sea psicología, sea química. Una de las cosas que voy a comentar casualmente tiene que ver con un cambio que se está produciendo en la Facultad de Ciencias Médicas, que es el de tratar de motivar a generar más curiosos. Los estudiantes participan en proyectos de investigación. Eso es posible con distinta intensidad según el material de estudio. Por ejemplo, en la facultad, en la parte del ciclo básico, hay investigaciones que se realizan con materiales de cierto riesgo, por lo tanto los estudiantes no pueden participar hasta que se gradúen. Entonces no es tan directo como las situaciones que ha descrito Gabriela o Viviana. Sin embargo, hay una intensa discusión en estos momentos tendiente a generar más estudiantes curiosos que se puedan acercar a las distintas disciplinas, a las distintas materias que se dictan en el ciclo básico, porque existe la certeza que en algún momento van a reemplazar a profesionales muy eminentes del medio que obviamente por cuestiones etarias dejan de ejercer. Cabe hacer una descripción y una reflexión. La descripción es que en el ciclo básico hay una cantidad de materias que se dictan en la facultad que tienen extensión al medio. Por ejemplo, soy investigador y docente en la cátedra de microbiología y la misma presta servicios asistenciales al Hospital del Centenario. No es nada raro que se acerque gente, no necesariamente para un análisis específico microbiológico, sino simplemente para una duda, para una consulta. Por ejemplo, en cierto momento traían centenares de mosquitos a ver si eran portadores del virus del dengue o no. En otro momento han traído alacranes, insectos que parecían vinchucas. Todo eso es una pequeña descripción de actividades que al común del oyente quizás no se le haya pasado por la cabeza, que también es función de los distintos estamentos de la facultad. Eso es solamente una descripción en lo que puedo comentar como docente de la cátedra de microbiología. Sin embargo, tengo que señalar que hay varios institutos de investigación, varios grupos en distintas cátedras
que están trabajando en temas muy diversos y con participación muy notable. Por ejemplo, el Instituto de Inmunología está desarrollando actividades hace muchos años en temas tan importantes para el país y para esta zona como la enfermedad de Chagas-Massa, tuberculosis, y siempre con una tendencia a aportar material al medio que nos rodea, a la sociedad. Otros institutos se abocan a el metabolismo óseo, trabajando en lo que son las patologías que producen fragilidad ósea o los procesos de curación de fracturas. Otros grupos están trabajando en generación de nuevas terapias para daños articulares. Hay un instituto de genética experimental que tiene una trayectoria de muchos años también en todo lo que es distintos tipos de cáncer. No quisiera saltar a ninguno de los grupos que están trabajando en el área. Hay un grupo en la Cátedra de Biología que ha desarrollado ratas especiales para determinados modelos de patologías humanas. O sea, toda la parte de materias del ciclo básico que no están directamente en el ciclo clínico desempeñan un rol como pivote en la captación de los estudiantes que entran a la facultad en primer año, y los va modelando un poco, y ahí es donde la reflexión hecha esta descripción es la siguiente. En estos momentos estamos tratando que en esos 3 años de estar interactuando con los estudiantes les despertemos curiosidad, les indiquemos que hay otros caminos que no son excluyentes del tratamiento directo del paciente. O sea que hay un montón de otras posibilidades de ejercicio profesional claramente dirigidas a la atención de la salud, y también que les permitirían desarrollar ciertos niveles de investigación. Bueno, me parece que como pantallazo de lo que estamos generando en una facultad pública, para que quienes nos están escuchando también sepan que, como decíamos al principio, no es solo dar clases, no es solo formar personas que nos atienden en los consultorios, en los hospitales o en las guardias, sino que es generar el conocimiento, construir un conocimiento que además nazca desde aquí. Generalmente uno ha estudiado con libros que son escritos originalmente en otras lenguas y en otros lugares, y de a poco la Facultad de Ciencias Médicas está retomando el camino de la producción de un conocimiento científico que permita que en algún momento no muy lejano nuestros estudiantes se formen con los libros y con las investigaciones y los conocimientos que surgen de los propios equipos de investigación de estas localidades, de estas realidades que son las nuestras, que son tan válidas como las de otros países de donde después estudiamos o de donde hemos estudiado hasta ahora, y que hasta ahora quizás no habían tenido los espacios para desarrollarse. Un poco la idea de esta noche era compartir eso, y me interesaría, Alicia, si tenés ganas de hacer un comentario respecto a lo que desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se viene todavía en términos de abrir espacios y generar redes con las otras áreas de la facultad y de la sociedad. Sí, digamos, para revisar un poco y ponernos en el presente, tenemos alrededor de 137 proyectos en vigencia. O sea, esto significa equipos, porque no es admitido el equipo de una persona. Por lo tanto, es una buena cantidad de docentes, alrededor de 500, digo una cifra porque no tengo, ¿no es cierto?, acá, de gente que de una u otra manera está participando en la investigación. Otra de las cositas que también está bueno para decir, está en el presente y con vías a mejorarse y profundizar, es el programa de formación de recursos humanos. O sea, hay estudiantes avanzados en las 3 carreras que pueden ingresar a un programa de formación en investigación inicial o de perfeccionamiento. Y esto a su vez permite este diálogo con los profesionales que, digamos, aprenden junto con el docente a cargo, el docente investigador
o el director de proyecto el modo de hacer investigación. Otra de las cosas que bien comentabas, Damián, esto en una época no muy lejana se llamó ciencia y técnica. Y bueno, revisando y poniéndonos un poco en este tema de lo actual, de lo interrelacional y de lo interinstitucional, vimos que era posible hacer ciencia, tecnología e innovación. Una de las grandes innovaciones de la facultad es todo lo que tiene que ver con telemedicina, las TIC. Las TIC son interesantes, nos acerca esta tecnología, nos permite revisar, a lo mejor con cierta precisión, pero acá lo importante es que la tecnología no sea el que dicte la normativa o el protocolo, sino que sea realmente una herramienta y un instrumento, y no esta cosa de que es la que va marcando, ¿no es cierto?, la cancha. Esto está bueno. Esto, digamos, son perspectivas. Otra de las perspectivas que tenemos también es de, digamos, tenemos investigadores que se van a repatriar, que vamos a poder, digamos, articular con otros institutos, otras, digamos, otros lugares, otras dimensiones, y eso también engrandece y fortifica un poco la idea del compartir. También, digamos, tenemos disponible, digamos, en el mirarse un poco hacia adentro, ¿no?, que quería un poco rescatar también. O sea, nosotros, como decía acá Ricardo, tenemos bajo la órbita de la Secretaría diferentes institutos, centros, laboratorios, y un poco la idea es seguir caminando en este sentido y buscar la posibilidad de generar institutos que articulen las diferentes áreas del conocimiento, o sea, como novedoso, o sea, poder generar una cuestión interdisciplinar desde el punto de vista de la investigación propiamente dicha, constituida en un instituto. Ahora, uno haría una pregunta, económicamente, ¿de dónde se nutre? Esa es la gran pregunta, y acá está el doctor Morvidoni que puede dar cuenta de lo artesanal. Bien, en primer lugar, los investigadores argentinos se caracterizan por una cualidad escasa y muy valiosa: lo atamos con alambre. Sí. Eso en el exterior se aprecia. Yo estuve muchos años en Estados Unidos y mientras todos pedían directamente el reactivo, yo decía, bueno, me pongo a hacerlo. Sin embargo, durante los últimos años ha habido mayor inversión en ciencia y tecnología en el país. Todavía los recursos no son los que serían óptimos, pero están mejorando. Como aspecto descriptivo, los fondos para investigación en el país se pueden obtener a través de la presentación de proyectos a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Son juzgados por pares, nunca menos de 3, y en un periodo que para mi gusto es un poco largo porque es casi de un año, se recibe la aprobación o no del proyecto. En este momento se están dando aproximadamente 330.000 pesos por proyecto como máximo, lo cual significa para proyectos trienales 110.000 pesos anuales. Si bien no es una cantidad que nos permita trabajar con extremada solvencia, es una cantidad que ayuda, y por supuesto que uno siempre está buscando financiación en el exterior. Hay algunas posibilidades de concursar con proyectos y puedo decirlo con conocimiento de causa, desde proyectos que nosotros generemos podemos obtener subsidios internacionales. También hay subsidios de la provincia de Santa Fe que son muy importantes porque se focalizan en problemas y temáticas que son de importancia para la provincia, no solamente en el área de salud, sino en aspectos derivados. Por ejemplo, en el campo donde me desempeño, que es la microbiología, uno puede mantenerse directamente en la parte clínica de la microbiología. Mi grupo trabaja en microbiología de tuberculosis, pero también puede caminar hacia otros aspectos que tienen que ver con aspectos productivos de la provincia. Por ejemplo, el uso de determinados microorganismos
como saneadores ambientales de contaminación o algún otro tipo de situación que sea de importancia para la provincia. En resumen, hay alternativas nacionales para la obtención de los fondos y también hay alternativas internacionales. Para las alternativas nacionales se maneja exactamente igual para Capital Federal que para provincia. Sí, el hecho es que yo también he sido jurado evaluador de subsidios nacionales y los he recibido de distintos puntos del país. O sea, usted no sabe quién va a juzgar sus proyectos de investigación. Lo juzgan pares que deben tener el conocimiento adecuado. Pero en síntesis se juzga la innovación de la idea, la solidez del grupo, y ahí es donde es importante que la facultad también fortalezca los grupos de investigación, porque es uno de los elementos que también se juzga como un componente de la evaluación final. Estos son algunos de los ejemplos de cómo, y tomo lo que decía Ricardo al principio, cómo a veces nuestros investigadores, nuestros docentes, nuestros estudiantes son invitados a desarrollar aún más el ingenio para poder encontrar maneras de llevar adelante sus trabajos o de poder financiar, como preguntaba Amado, sus investigaciones. También es cierto que, como dijo Ricardo también, hay que seguir trabajando y hay que seguir planteando la importancia de incrementar los recursos económicos, aunque con lo que hay no se ha hecho poco hasta ahora, y me parece que es un punto importante a destacar, porque en una sociedad como la nuestra, donde generalmente estamos acostumbrados a la gerencia de la escasez, que en esa gerencia de la escasez, desde la universidad pública, se sostengan más de 500 personas en más de 130 equipos de investigación, para temas que tienen que ver con el cuidado de la salud de la gente, con el cuidado de la salud y de la vida de cada uno y cada uno de los que nos está escuchando. Aún con todas las limitaciones se sigue investigando, aún con todas las limitaciones se sigue incentivando a que más gente investigue. Creo que vale la pena, y bueno, y es para nosotros un honor, con Amado lo charlábamos, esto de poder contar en Medicina a la Carta con algunos representantes, de alguna manera, de quienes todos los días, con mucho menos de lo que en otros lugares del mundo tienen para hacer quizás las mismas cosas, se levantan y dicen, bueno, hoy vamos a ver cómo seguimos haciendo funcionar esto y cómo le damos más a esta facultad y a esta sociedad a través de nuestros quehaceres, ¿no? Un breve aporte, Damián. En este sentido de lo que venimos reflexionando, me gustaría rescatar a lo mejor una palabra un tanto no usada o un poco en desuso, que es el sentido de la trascendencia, ¿no? Yo creo que hay un sentir del nuevo perfil de la sociedad en cuanto a la salud y, digamos, los profesionales y los estudiantes, digamos, en esto que de alguna manera como facultad institucional en sí misma se ha planteado un ingreso universitario integrador, donde lo más importante es pensar en el derecho a la salud, o sea, ya lo compromete con el medio. Desde la otra perspectiva, por decirlo, cuando egresás, esta terminación de la práctica final, por decirlo de alguna manera, que termina o digamos, o concluye con el campamento sanitario, ¿no? Con esa perspectiva del medio, esa integración. Me parece que es un espíritu que las investigaciones y el perfil de la ciencia es un compromiso público, no debe dejar de lado, ¿no? Así es, y bueno, como para ir también cerrando esta noche de martes en Medicina a la Carta, queremos saludar a estos investigadores, a esta secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, y dejar la pregunta a quienes nos están escuchando, ¿no? Respecto de cuánto sabían de todo esto antes de este encuentro de esta noche, y de cuántas cosas creen que podrían aportar cada uno de los que nos escuchan para que sus preguntas y sus inquietudes también nutran a nuestros investigadores. Yo quiero ser honorable, porque bueno, es la conducta que hemos tenido siempre en el programa. Yo, que estoy en esto, claro, al no estar dentro de la facultad, uno no tiene mucha idea de toda la investigación y de todo lo que se hace en la facultad. Si nosotros
no tenemos una real idea. Piensen que la sociedad debe tener muy pocas, por tanto la importancia de poder transmitirlo y hacerlo desde ustedes. Así es. Entonces Medicina a la Carta una vez más hace un aporte en esto de acercar a la comunidad lo que su facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, genera permanentemente. Buenas noches y gracias a Gabriela, a Viviana, a Ricardo y a Alicia, y Amado, bueno, el cierre del programa es tu turno. Eso, gracias. Gracias. Como siempre, este programa sigue siendo adictivo. Buenas noches y gracias por haber compartido el espacio.